Vamos a continuar con este cuarto video. La idea es, en este momento ya tenemos creados todos nuestros modelos que vamos a utilizar en nuestro programa. La idea es ahora utilizar Data Annotation, que es una clase que nos proporciona Microsoft, un espacio de nombre en realidad, que lo que hace es brindarnos clases que podemos utilizar como atributos, por eso dice proporciona clases de atributos, que se van a utilizar para definir los metadatos para nuestra página web. Nosotros en este caso lo vamos a usar en principio con otra finalidad. Vamos a utilizar algunos de estos atributos que estamos viendo acá, que son clases en realidad, para especificar alguna característica en particular que tiene que tener nuestro contexto al momento de crearse. Es decir, nosotros la idea es que trabajemos con First Code o código primero, el código primero. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros no necesitaríamos tener la base de datos creada, sino que nosotros en base a nuestros modelos y a nuestro contexto, que ya lo vamos a crear, vamos a poder, al momento de ejecutar nuestro código, crear la base de datos en el motor de base de datos que nosotros elijamos, que puede ser Microsoft SQL, MySQL, Oracle, MongoDB, etc. Entonces, la idea es que nosotros utilicemos algunos de estos atributos para especificar las características que deben tener nuestros campos en la base de datos, como por ejemplo uno de ellos, el atributo maxLength. Este atributo lo que hace es especificar la longitud máxima que pueden tener los datos en nuestra base de datos. Entonces, pero también esto es utilizado en la parte de vista, por eso aquí arriba dice proporciona metadatos para modelo vista controlador. ¿Por qué? Y los controladores que vamos a crear, porque nosotros a través de estos atributos también podemos validar los datos que el usuario está intentando enviar a nuestra base de datos. Es decir, previo a que el dato sea enviado a la base de datos, nosotros vamos a canalizar esos datos para hacer una validación y si todos esos datos pasan por la validación que nosotros especifiquemos a través de estos atributos, nosotros vamos a permitir que se continúe con el tratamiento de los datos en nuestro código. Por ejemplo, al enviarlos a la base de datos para su almacenamiento. Entonces, de estos atributos que hay acá, solo vamos a trabajar con algunos de ellos, porque son los que están relacionados o que me permiten relacionarlo con la base de datos. Por ejemplo, el atributo maxLength lo que hace es especificar la longitud máxima de los datos o de la cadena permitida en una propiedad. Pero si nosotros observamos más abajo, vamos a ver que dice que esto también afecta a el modelo en la base de datos. ¿Sí? Bueno, tendríamos que ver por acá, pero si nosotros nos ponemos a buscar, dice que esto también afecta al momento de la creación del modelo de la base de datos. Entonces, la idea es que nosotros ahora empecemos a configurar nuestro modelo para que cumplan con las condiciones necesarias para poderse crear el contexto en el momento que nosotros ejecutemos el código. Bueno, entonces la idea es que nosotros empecemos a configurar nuestros modelos. Primero vamos a guardar todo, vamos a cerrar todas las pestañas, botón derecho sobre alguna de las pestañas, le decimos cerrar todas las pestañas y vamos a empezar por configurar, por ejemplo, la de Base Entity. Base Entity va a tener solo una propiedad a la cual vamos a colocarle una clase de atributo. Normalmente esto lo vamos a escuchar como decoradores. ¿Cómo se colocan? Se hace apertura y cierre de corchetes arriba de el
atributo que se quiere, perdón, de la propiedad que se quiere colocar al atributo. Y en este caso nosotros vamos a utilizar un atributo que se llama key, que significa llave. Si no nos trae automáticamente el espacio de nombre data annotation, como hemos hecho anteriormente, nosotros vamos a presionar la tecla control y la tecla punto y nos va a abrir para mostrarnos alguna sugerencia. Entonces aquí vamos a ver que él nos está sugiriendo utilizar System Component Model Data Annotation. Hay veces que si lo escribimos como corresponde, a veces automáticamente nos trae ya la opción de que nosotros queremos utilizar el de Data Annotation, porque key se escribe con mayúscula. Entonces, si yo selecciono esto, automáticamente me trae el using. Este atributo entonces lo que hace es especificar que al momento de que nosotros creemos el contexto, o sea, la base de datos en base a este modelo, recordemos que este modelo es el modelo del cual heredan todos el resto de nuestros modelos, todos heredan de Base Entity, ¿sí? Entonces, como todos heredan de Base Entity, todos van a tener el decorador key en su ID. ¿Estamos? Vamos a hacer algunas después otras modificaciones como para que vayamos mejorando nuestros modelos. Vamos a guardar y ahora vamos a ir con el siguiente. Vamos a elegir, por ejemplo, el de user. Entonces, vamos a especificar qué tipo de decoradores vamos a poner aquí. Entonces, vamos a abrir corchete y le vamos a decir que vamos a utilizar el decorador maxLength de User Data Annotation, de Component Model, perdón. Y le vamos a decir entre paréntesis qué largo queremos que tenga como máximo esta propiedad o este campo en el caso de la base de datos. En nuestro caso le vamos a poner 200. ¿Por qué? Porque el password, como vimos ya, creamos un encriptador y cuando nosotros encriptemos nos va a generar una cadena de longitud fija y en este caso de 200 caracteres. Entonces vamos a decir que el largo máximo va a ser de 200. Y también podemos utilizar otro decorador que es el que nos indica que es obligatorio este campo, es decir, que es requerido. Entonces podemos utilizar ese decorador que nos va a indicar que es requerido este campo o esta propiedad. Como ustedes están viendo acá me marca como que están subrayados de verde y si yo me paro arriba me dice que estos elementos no admiten valor nulo. Esto lo está analizando el compilador de Microsoft y me está diciendo como sugerencia que tenga cuidado porque estos atributos o estas propiedades no aceptan valores nulos. Si yo no quiero que me salga esa advertencia, lo que puedo hacer es en la parte superior utilizamos el signo numeral y escribimos nullable y le decimos que lo deshabilite. ¿Sí? Esto solo lo único que va a hacer es, siempre ustedes que quieran saber qué es lo que hace algo, se paran arriba, lo seleccionan, presionan la tecla F1 y si tienen conexión a internet automáticamente les va a llevar a la ayuda. ¿Sí? Dice que es directivas de procesador. ¿Sí? Esto lo que hace es que el contexto que admite un valor nulo, dice la directiva del procesador numeral nullable establece el contexto de anotación que admite un valor null y que el contexto de advertencia que admite un valor null. Por lo tanto, me va a eliminar esa advertencia que me estaba saliendo, donde me dice que no, que esa propiedad no aceptaba valores nulos. Básicamente lo que hace es eso, ¿sí? Vamos a volver entonces a nuestro programa. Entonces ya establecimos required es que es un campo requerido. Voy a agrandar un poquito para que lo veamos mejor. Vamos a esconder esto. Entonces vamos a continuar con el próximo. Nombre. Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible para que no se haga muy largo el video. Vamos a poner también la
la clase de propiedad maxLength o el decorador maxLength, nada más que en este caso el nombre le vamos a decir que aproximadamente 50 de largo, ¿sí? Y también debería ser requerido. Esto hace que cuando se cree el contexto, ese campo no acepte valores nulos. Bien, vamos a ver con last name, vamos a hacer lo mismo. Acá ya fíjense que me sugiere, en vez de 100 le vamos a decir que 50 también y le vamos a decir que es requerido. El username vamos a establecerlo como un largo de 30 caracteres, ¿sí? Que no sea un largo muy largo. Después vamos a ver que inclusive puedo crear decoradores o clases de atributo que me permitan hacer la validación del dato en cuanto a expresiones regulares, ¿sí? Por ahora no lo vamos a poner para no estirar mucho este video. Entonces acá también le vamos a decir que es requerido. El email, lo mismo, podemos utilizar expresiones regulares para validar el email. Por ahora no lo vamos a utilizar, solo le vamos a decir el largo máximo. Le vamos a decir que en este caso sean 100. Por las dudas, y no lo vamos a así se lo vamos a poner como requerido, porque en el caso de que el usuario pierda su contraseña y necesite recuperarla, vamos a necesitar tener la contraseña. Entonces le vamos a decir que es requerido. Bien, y acá cometí un error porque en realidad yo acá le puse el decorador a el campo, no a la propiedad. El campo es el que almacena el dato. Entonces, el que tiene que tener la propiedad, en realidad, es la propiedad, valga la redundancia. ¿Sí? Los decoradores se lo vamos a poner a la propiedad, que es este. El campo va a almacenar el dato de esta propiedad. El campo lo que hace es enviar, ¿sí?, un valor encriptado al campo password y devolvernos o retornar lo que tiene el campo password almacenado. Bien, y finalmente user role. Bien, acá vamos a hacer una pequeña mejora. Lo que pasa es que acá user role seguramente nosotros vamos a tener que tener, veamos, déjenme ver, no recuerdo si lo creamos. Explorador de soluciones. No tenemos creado nuestra entidad user role. Entonces acá nosotros deberíamos crear una entidad que se llame role, ¿sí? Entonces vamos a agregar una clase rápidamente acá que se llame role o user role, ¿sí? La vamos a crear. Recuerden, lo primero que vamos a hacer es, una vez que se cree, la vamos a poner como pública y vamos a eliminar todos los using que no necesitamos, quitar y ordenar using, botón derecho sobre esta parte con el botón del mouse, quitar y ordenar. Vamos ya a decirle que acepte los valores nulos. Y, o sea, que no me largue las advertencias de valores nulos, y vamos a tener que heredar de base entity. Esto ya lo tenemos listo, entonces acá vamos a crear una propiedad que va a ser del tipo string y que va a contener el role. ¿Sí? Acá podemos poner un decorador de maxLength y le vamos a decir que el largo máximo de esto sea 40. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros, esta propiedad, lo que está haciendo referencia es a una clave foránea de otra tabla que se llama user role. Por lo tanto, como es una clave foránea, vamos a utilizar un decorador que se llama
foreign key, ¿sí? Entre paréntesis y comillas vamos a colocar el nombre que le queremos dar a esta clave foránea. Entonces acá le vamos a decir user role, ¿sí? Entonces él nos va a crear una clave foránea, ¿sí? Hacia en el contexto, ¿sí? En la base de datos, hacia la tabla que se cree en base a este modelo, que es la tabla user role. Y por lo tanto, como nosotros podemos llegar a querer obtener todos los tipos de roles que, si supongamos quisiéramos obtener todos los tipos de roles que puede tener un usuario, en el caso de que aceptase más de un rol, ¿sí? Acá no lo tenemos preparado para aceptar más de un rol, porque si quisiéramos que aceptase más de un rol, acá esto tendría que ser un tipo de dato del tipo list, ¿sí? Entonces, al ser un tipo de dato del tipo list, una lista de enteros, entonces acá nosotros sí podríamos asignarle al mismo usuario varios roles, ¿sí? En nuestro caso, digamos, no lo vamos a hacer. Pero si nosotros tuviésemos que el usuario puede tener más de una de un rol, nosotros deberíamos agregar una propiedad de navegación que se llama, que es una propiedad que la vamos a declarar del tipo virtual y que va a ser del tipo user role y que le vamos a colocar como nombre user role, ¿sí? Porque van a tener todos los roles que puede tener el usuario, ¿sí? Entonces, aquí sería conveniente colocarle el ID para identificar que esto en realidad va a contener el ID de o las listas de ID de roles que puede tener el usuario. En nuestro caso, no lo vamos a hacer de esta forma, solo vamos a decir que un usuario puede tener un solo rol. Entonces vamos a dejarlo como estaba anteriormente. Pero le vamos a decir que esto es una clave foránea. Es decir, este user role ID apunta a la tabla user role, ¿sí? Y aquí sí vamos a crear una propiedad de navegación que apunte a la tabla usuario. ¿Por qué? Porque quiere decir que muchos usuarios pueden tener un mismo rol. Entonces, cuando yo seleccione un rol determinado, puedo decir que quiero saber qué usuarios tienen ese mismo rol. Para ello, voy a crear una propiedad de navegación donde la voy a declarar del tipo enumerable, que va a ser del tipo user, y que lo vamos a llamar users. ¿Sí? De esta forma, nosotros vamos a poder tener nuestra propiedad de navegación. En realidad, en vez de crearla como enumerable, le vamos a crear como eCollection. Perdón. eCollection. Ya en próximos videos voy a explicar la diferencia entre enumerable, eCollection y eList, ¿sí? Por lo pronto lo que tenemos que saber es que si está antecedido el nombre por una I, quiere decir que es una interfaz, es decir, son interfaces que ya vienen predefinidas en el en .NET y que lo que hace, o en el framework de .NET, que lo que hace es proporcionarme interfaces que me dan algunas prestaciones o me permiten manipular datos de alguna forma más apropiada, ¿sí? Pero bueno, básicamente entonces decimos que tenemos una propiedad de navegación. Vamos acá, vamos a crear una región y le vamos a decir que esta región se llama
Property Navigation, y acá vamos a colocar esto acá adentro. En realidad, esto que acabo de hacer, el crear una región, lo único que hace es permitirme colapsar y tener ordenado o agrupado algunos tipos de código, ¿sí? Eso es lo que hace una región. Bien, acá vamos a corregir error, es user role, acá vamos a corregir esto también. Para corregir que se corrija en todos los lugares, doy doble clic sobre el nombre que quiero modificar, y como este nombre lo puedo estar utilizando en muchos lugares más de mi código, lo que hago es lo selecciono, mantengo presionada la tecla control, dos veces la letra R, y entonces ahí me va a hablar, me va a abrir este cuadro que me permite cambiar en todos los lugares o ubicaciones que se encuentre o aparezca esto con el nuevo nombre. Entonces yo acá tilde para que también le cambie el nombre al archivo, ¿sí? Ahí, si nosotros vemos en nuestro archivo se llama user role, entonces acá nosotros le vamos a poner que se llama aplicar, y cuando le decimos aplicar cambió en todos los lugares que aparece, inclusive en el nombre, ¿sí? Y bien, acá vamos a cambiar también. Entonces ya no queda todo perfecto. Bueno, no voy a extenderme más en este video. La idea es que yo ya lo voy a hacer, digamos, fuera del video, y se los voy a mostrar. La idea es que nosotros coloquemos a todos nuestros modelos estos decoradores especificando cuál va a ser su largo máximo, si es que es requerido y si es que es una clave foránea. No se pierdan los próximos videos y bueno, espero que les estén gustando.